Buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gusto para mí el día de hoy, martes, compartirles el segundo tema de las catequesis que en toda la diócesis se van a estar dando. El día de hoy toca el tema 2, que es promotores de la paz como María pacificadora. Y pues esta noche vamos a ver esta catequesis donde vamos a profundizar sobre este tema de María como pacificadora, María como reina de la paz, y que también nosotros, fieles creyentes y devotos de Nuestra Señora de Zapopan, también tenemos que ser promotores de la paz, así como ella lo fue. Vamos a comenzar teniendo bien en claro cuál es el objetivo de nuestro tema, y voy a leer para que tengamos claridad qué pretendemos al escuchar el día de hoy esta catequesis. Objetivo: orientar nuestra mirada hacia la Virgen María, que a través de su noble misión como Madre de Dios y específicamente en la advocación de Nuestra Señora de Zapopan, nos otorga la paz y nos alienta con su continua intercesión a que nos convirtamos nosotros en promotores de paz. A continuación vamos a leer un pasaje bíblico. Vamos a hacer una lectura del Evangelio según San Lucas, en el cual se fundamenta las visitas de la Virgen de Zapopan a todas las comunidades. Y después de eso vamos a hacer nuestra oración inicial, en la cual le pedimos a Dios que nos asista, nos ilumine con el Espíritu Santo, para que disponga nuestra mente y nuestro corazón para recibir de la mejor manera esta catequesis. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del versículo 39 al 45. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo y saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueran dichas de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejamos unos breves segundos de silencio para que la palabra de Dios caiga en nuestro corazón. Ahora vamos a hacer esta oración dirigida a nuestra Madre, para que nos ilumine, nos asista y podamos recibir con un corazón bien dispuesto su palabra. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que has alegrado a tu prima Isabel con tu presencia llena de luz y en cuyo seno se recrea Dios, nuestro Señor Jesucristo, haz que nosotros de igual manera podamos alegrarnos con tu presencia de Madre en medio de nosotros, y acompáñanos en nuestro diario caminar. Queremos poner en tus manos nuestras necesidades. Colma de paz a nuestras familias, danos la paz que como nación mexicana necesitamos, y llévanos a Dios, la paz verdadera. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Ahora, dentro de la metodología de nuestras catequesis, vamos a ver la experiencia humana y vamos a ver el hecho histórico en el cual se funda o comienza
muy fuertemente la devoción que nuestros fieles, nuestros indígenas comenzaron a tenerle a Nuestra Señora, lo que hoy conocemos como Nuestra Señora de Zapopan. Y el hecho histórico es el contexto en el año de 1540, donde las diversas tribus del norte de Nayarit y del sur de Zacatecas se rebelaban contra la conquista española. No querían, no eran dóciles, no eran nobles al dejarse gobernar y conquistar por los españoles. Entonces estaban llevándose a cabo fuertes rebeliones contra la conquista hispana, contra los españoles, y dentro de estas rebeliones pues había muchas muertes, tanto de indígenas como de españoles. Y fue una rebelión cruel y despiadada, y estas rebeliones era encabezada por el pueblo o la tribu de los Cascanes, unos indígenas muy beliciosos, muy valientes, que eran muy aguerridos, no tenían miedo al enfrentarse contra los españoles. Entonces los españoles, con muchísimo trabajo, fueron sometiendo poco a poco algunas tribus indígenas, pero dentro de esas tribus indígenas, la que más era aguerrida, la que más se resistía y eran más fuertes para combatir contra los españoles, eran el escuadrón de los indígenas Cascanes. Y estos indígenas estaban fortalecidos, tenían, por así decirlo, sus trincheras, su fortaleza en una montaña llamada del Mixtón. Y es en esta montaña donde va a ocurrir el milagro, el comienzo histórico, donde Nuestra Señora de Zapopan va a ganarse el título de pacificadora. Y entonces las crónicas, la historia nos cuenta que cuando el virrey Antonio de Mendoza sitió el Cerro del Mixtón, y después de una fuerte batalla donde estaban derramándose mucha sangre, estaba ocurriendo grandes muertes, después de que el virrey Antonio de Mendoza subió, también toma la iniciativa y va Fray Antonio de Segovia a las fortalezas de los indígenas, acompañado de Fray Miguel de Bolonia, llevando al pecho una imagen de Nuestra Señora. Lo que nosotros aquí estamos viendo claramente, la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, así era originalmente. Ahora nosotros ya la conocemos con todos sus vestidos, con todas sus insignias, pero en un comienzo Fray Antonio de Segovia usaba de una manera muy sencilla la imagen de Nuestra Señora al pecho, y así subió al Cerro del Mixtón con la intención de querer apaciguar a los indios. Y es donde ocurre el gran milagro. Fray Antonio de Segovia, con la Virgen al pecho y con un crucifijo, va y comienza a hablarle a los indios, pidiéndole que se apacigüen, que hagan las paces. Y fue por intercesión de la Virgen tan poderosas las palabras del fraile, y al ver los indios también la imagen de Nuestra Señora, que los indios comenzaron a hacerle caso al Padre, y poco a poco comenzaron a apaciguarse. Se nos dice que algunos pocos todavía querían continuar la guerra, haciéndole la lucha a los españoles, pero tuvo gran poder que en su mayoría los indios se apaciguaron y comenzaron a hacer paz con los españoles. Después de este acontecimiento, el mismo fraile, el padre Fray Antonio de Segovia, hubo un acuerdo de los indios junto con el virrey y los llevó. Él fue intermediario por medio de Nuestra Señora de Zapopan, y donde llegaron a un común acuerdo, donde el virrey se comprometió a respetar a los indígenas, a respetar su vida, respetar su libertad, respetar sus bienes.
y entonces se hizo un común acuerdo, donde los indígenas quedaron contentos y entonces ya las cosas dejaron de llevarse por la violencia. Después, con el paso del tiempo, a los indígenas que repoblaron Zapopan, provenientes de Tepechitlán, el padre Fray Antonio de Segovia les donó la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, y esto fue muy probable a inicio del 1542. Pero entonces todo este hecho histórico, este contexto histórico, es donde Nuestra Señora de Zapopan se gana a pulso el título de pacificadora, porque en esos días apaciguó a los indios, calmó este fuerte enfrentamiento que estaban teniendo los indios junto con los españoles, y la Virgen trajo la paz. Entonces, ahora, para ambientarnos más, para explicar más, vamos a ver a continuación este siguiente video que nos ilumina esta experiencia humana. La pacificadora, acompañado de Fray Miguel de Bolonia, llevando un crucifijo y la pequeña imagen de Nuestra Señora al pecho. Les comenzó a decir a los indígenas que bajasen en paz, y estos, conmovidos tanto por las palabras del padre como por el aspecto de la imagen de la Virgen, comenzaron a ceder, aunque otros se resistieron hasta el final. En día y medio se pacificaron más de 6,000 indígenas, que fueron conducidos por los padres ante el virrey, y éste se comprometió a respetar su vida, libertad y bienes, quedando todos en paz. A los indígenas que repoblaron Zapopan, provenientes de Tepechitlán, el padre Segovia les donó la imagen de la Virgen, muy probablemente a inicios de 1542. Ahora, en nuestra metodología de la catequesis, vamos a entrar a la parte de la iluminación, donde a partir del pasaje que acabamos de leer al principio del tema de Lucas, que es el pasaje de la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel, a partir de ahí vamos a sacar algunas enseñanzas que confirman que la Virgen María es promotora de la paz y lleva la paz al prójimo, y vamos a ir a partir del pasaje confirmando esto. Primero, María, cuando visita a su prima Santa Isabel, lleva la alegría y la salvación a Isabel. Nosotros podemos decir que en vez de la alegría, ella lleva la paz. Muchas veces la paz o la felicidad, la alegría, es fruto de tener la paz en nuestro corazón. Y entonces la Virgen María, al llegar con su prima Santa Isabel, una anciana que le cuesta también físicamente llevar a cabo las tareas y los labores del embarazo, la Virgen María va hasta las montañas, y su visita, al momento en que llega, la Virgen lleva la paz, lleva la alegría, y es tal la paz y la alegría que lleva la Virgen María, que hasta el niño que Isabel lleva en su seno experimenta, y él también palpa esa alegría y esa paz que la Virgen María con su presencia llevó hasta el hogar. El vehículo, el instrumento con el cual nuestro Señor Jesucristo se acercó a Isabel, a Juan el Bautista, fue la Virgen María. Entonces, la Virgen María está siendo la portadora del príncipe de la paz con esta pequeña visita. Ahora, vemos que la misión de María es llevar a Dios al prójimo. Así como María llevó a su Hijo Jesucristo, María, su misión es llevar a Dios al prójimo. Y relacionándolo con el acontecimiento histórico que hace unos momentos acabamos de ver, la Virgen María no es por ella, no es por sus poderes, sino por el gran poder intercesor que tiene, de que ella pide y ruega por nosotros ante Dios.
Y entonces María es una evangelizadora. María nos trae la paz porque nos da a Dios, porque ella nos acerca a su Hijo. Y donde está su Hijo hay paz. Por eso la misión de María, que la tengamos bien clara, es llevar a su Hijo al prójimo. Y María, al dar a su Hijo, al llevarlo a los demás, junto con eso está dando la paz al prójimo, está dando a las personas, porque donde está Dios hay paz, donde está su Hijo hay paz. Jesús es el que calma las aguas, Jesús es el que viene a ser ese oasis en medio del desierto, Jesús es el que calma nuestra sed. Entonces, María como pacificadora está siendo y es una misionera. Otro punto, María es nuestra madre amorosa, sufrida por nosotros. María es nuestra madre y María es una madre perfecta que sufre por amor a sus hijos. Y nosotros lo constatamos esta verdad en la cruz. Como María a su Hijo Jesucristo lo acompañó toda la vida, pero no se alejó de él en el momento más difícil que Jesús tuvo que padecer su pasión, Jesús tuvo que padecer la muerte en cruz. María estuvo al pie de la cruz, sufriendo por amor a su Hijo. Y así, de la misma manera que la Virgen María ama tanto a su Hijo Jesucristo, y estuvo ahí cerca en los momentos más difíciles de los sufrimientos de su Hijo, María, que es nuestra Madre, también nos ama a nosotros profundamente. Está con nosotros todos los días de nuestra vida, siempre nos acompaña, pero sobre todo María, en los momentos más difíciles, está con nosotros. Al pie de la cruz, la Virgen María está al pie de nuestra cruz personal, donde está sufriendo con nosotros. Y ella más que nadie quiere darnos la paz a nosotros, para que nosotros seamos hombres de paz desde nuestro interior y también nosotros llevemos la paz donde quiera que estemos. Pero es necesario que nosotros nos dejemos amar por la Virgen María, que amemos a la Virgen María. Y si nosotros contamos con una relación de amistad profunda con la Virgen María, pues sabremos que esta Madre amorosa, en esta imagen de Nuestra Señora de Zapopan, nos va a dar la paz. Y así, si nosotros tenemos paz en nuestro corazón, podremos darla a las demás personas. Quiero que en el saludo del ángel que le hace hacia María, que nos fijemos, no es de este pasaje propiamente que nosotros acabamos de leer de Lucas, es en el pasaje de la Anunciación, donde el ángel le dice a la Virgen María: el Señor esté contigo. Los estudios bíblicos nos dicen que un saludo común era: la paz esté contigo. Entonces, el hecho de que el ángel, en vez de decirle a la Virgen María, la paz esté contigo, le dijo, el Señor esté contigo, sustituye la paz por el Señor, dando a entender, y aún es mucho más, quien tiene al Señor, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, quien tiene a Dios, tiene la paz. Y por eso María, que está llena de su Hijo Jesucristo, que es la toda llena de gracia, ella que tiene la paz, que tiene al Señor junto con ella, es la que a nosotros también viene a traernos la paz, la Virgen María. Y la Virgen María también todos los días desea que tengamos la paz de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y por eso ella es la esclava del Señor.
Ella es un instrumento que nos transmite a Dios y que nos da la paz. Vamos a recordar el pasaje de Juan 14:7, donde Jesús resucitado, ahorita que estamos también en el tiempo de Pascua, les dice a sus discípulos, una y varias veces que se les aparece, les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Les dice, la paz esté con ustedes. Es un deseo de paz que nuestro Señor se los repitió constantemente a los discípulos. Y nosotros sabemos que la Virgen María nos da a su Hijo Jesucristo. Donde está María está su Hijo. Y su Hijo que nos da la paz, si nosotros tenemos a la Virgen María, podemos saber que tenemos la paz junto con nosotros. Especialmente en estos días sería bueno que nosotros retomáramos el rezo del Santo Rosario todos los días, como una devoción muy fructuosa en nuestras vidas. Hace algunos años, personas más grandes no me dejarán mentir que en sus hogares, en nuestros hogares, las familias rezaban diariamente el rezo del Santo Rosario. No sabemos qué ha pasado. En algunas familias aún se conserva esta hermosa tradición y hermosa devoción. Pero para que la Virgen María pueda venir a nosotros y nos traiga su paz, también es necesario que nosotros nos acerquemos a ella como fieles devotos del Santo Rosario. Y a través del Santo Rosario, la Virgen María nos va a dar su paz, nos va a otorgar su paz en medio de nuestra vida, en medio de todos los problemas. Por eso sería bueno que en nuestras familias retornemos al rezo del Santo Rosario todos los días. Miren, ¿y por qué viene siendo tan iluminador el ver este tema, esta catequesis de Nuestra Señora de Zapopan en su título de pacificadora? Hoy más que nunca nuestro país necesita la paz. Tenemos el segundo lugar entre los países más violentos del mundo. Por eso tenemos una mayor necesidad de que la Virgen María reine en nuestros hogares. La Virgen María, Reina de la Paz, venga al salvar nuestra patria. Por eso es tan importante y tan iluminador que nuestra Virgen María, su fe que nosotros tenemos en ella, tiene que concretizarse en la vida personal de cada uno de sus fieles devotos. No podemos entender, y sobre todo en esta parte del occidente de México, donde está más arraigada la devoción a la Virgen María, y que a la par de la devoción hay muchísima violencia. Sabemos nosotros pues perfectamente que muchas de las personas que causan la violencia, pues que no son los más grandes devotos de la Virgen. Pero como tú y yo, que somos devotos, sí debemos de promover esta devoción. Y que esta devoción no es una devoción que simplemente queda en el interior de las personas, en lo privado, y que no afecta la realidad social que nosotros estamos viviendo. Por eso nosotros nos tenemos que convertir en promotores de paz. Ya vimos a partir del Evangelio que la Virgen María trae la salvación y la alegría a Isabel. A nosotros también nos da la salvación y la alegría en nuestras vidas porque nos da a su Hijo. La misión de la Virgen María es llevar a Dios al prójimo. La Virgen María a nosotros nos da su paz porque nos da a Dios a cada uno de nosotros. María, que es nuestra madre y que sufrió por sus hijos, María es nuestra madre, camina junto con nosotros y está, sobre todo en los momentos más difíciles, dándonos esos consuelos de paz. Y María es esclava del Señor, instrumento del Señor, que nos da
la paz que su Hijo nos da. Ahora vamos a ver cómo podemos aplicar este evangelio a nuestra vida personal, para que nosotros seamos promotores de paz, así como es la Virgen María. Ahorita que pusimos el contexto en el cual estamos viviendo aquí en México, hoy más que nunca urge que tú y yo seamos promotores donde quiera que nos encontremos. Una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los que construyen la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas del Evangelio ahora a nuestra vida personal? Primero, tú y yo debemos imitar a la Virgen María en que también tenemos que llevar la alegría y la salvación a donde quiera que vayamos. Así como la Virgen María llevó la paz y la alegría a Isabel, tú y yo, donde quiera que nos relacionemos, tenemos que ser portadores y transmisores de la paz y de la salvación de Dios. Así como ella fue a un hogar, tú y yo nos relacionamos con muchas personas, con amigos, compañeros de trabajo, con tus vecinos, y cada persona que entre en contacto contigo, con tu manera de ser, con tu testimonio, con palabras o sin ellas, tú tienes que ser un promotor de paz y de alegría y de salvación para ellos. Pero solamente vamos a ser nosotros buenos promotores de la paz si antes la paz que la Virgen María nos da, nosotros ya la tenemos en nuestro corazón. Si no tenemos la paz de la Virgen María que nos da de su Hijo Jesucristo, entonces no vamos a poder ser promotores de paz. Necesitamos tener lo que vamos a dar. Entonces, si nosotros tenemos la paz que nos da la Virgen María a través de su Hijo, entonces sí vamos a poder llevar la paz con todos aquellos que nosotros nos relacionemos. ¿Cuánta paz le hace falta a este mundo? ¿Y cuánta paz le hace falta a tantas personas con las cuales tú y yo nos relacionamos y nos encontramos? Este mundo que tiene mucho ruido, muchas distracciones, tanta gente que vive tristezas, depresión, en el silencio, que no dice nada. Tú y yo somos instrumentos de Dios para llevarle la paz. Una paz no como la da el mundo, sino que es la paz de Dios. Una paz que en verdad nos tranquiliza y nos lleva a la vida. Ahora, nosotros debemos de ser evangelizadores como la Virgen María. Así como la primera evangelizadora por llevar a su hijo a Santa Isabel, nosotros también tenemos que llevar a su hijo a las demás personas. La Virgen es portadora. Donde está la Virgen, está también su Hijo. Una verdadera devoción a la Virgen María siempre nos acerca al Hijo. Nunca es una devoción donde la protagonista al 100% es la Virgen María. El principal interés de la Virgen María es que conozcamos a su Hijo. Entonces nosotros también tenemos que ser como ella, evangelizadores donde los protagonistas sabemos que no somos nosotros, donde no debemos desear que nosotros seamos conocidos, sino solamente somos instrumentos para que el Hijo sea conocido y para que el Hijo reine y que nosotros nos convirtamos en evangelizadores como ella. Ahora, si nosotros sabemos que ella es nuestra madre, que estuvo al pie de la cruz junto con su Hijo, nosotros tenemos que tener unos sentimientos de confianza y de sentirnos protegidos por ella, que no estamos solos en medio de las dificultades, en medio de esta pandemia que a mucha gente le da miedo, en medio de toda esta problemática en contra de la fe. Sabemos que no vamos caminando solos como iglesia, sino que tenemos a la Reina del Cielo, a la Reina de la Paz, a la Virgen, nuestra Madre, que camina junto con nosotros. No somos huérfanos, estamos protegidos por una Madre amorosa. Y ahora
vamos a hacer para que se concretice esta catequesis y que tenga verdaderos frutos y no solamente quede así en el aire y que la escuchemos? Vamos a pensar en 3 ámbitos donde nosotros podemos promover la paz. Primero, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú para promover la paz en tu casa? ¿Qué puedes hacer? Y vas a responder con 2 propósitos. ¿Qué cosas vas a hacer para promover la paz en tu casa? El justo juez por la casa empieza. Nosotros sabemos, hay hogares donde reina la violencia, donde reinan los gritos, reinan los pleitos, los insultos, y no hay paz en el hogar. Hay personas que no quieren estar en su casa porque en su casa no hay paz y mejor se quieren salir de ella. Por eso les cuesta tanto trabajo estar esta cuarentena en su casa, porque en su casa no hay armonía. Entonces, ¿qué cosas tú y yo podemos cambiar para que disfrutemos estar en nuestro hogar? ¿Qué actitudes, qué cosas, sobre todo al hablar de la casa, es en nuestras relaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos? ¿Qué cosas cambian para que ya haya más paz en tu casa, para que tú disfrutes? Y así nuestra fe es coherente y tiene sentido. La Virgen, que es pacificadora, nosotros, tú y yo, que somos sus fieles devotos, también somos coherentes junto con ella y nos esforzamos porque la paz reine en nuestros hogares. Entonces vas a contestar 2 cosas que puedes hacer para promover la paz en tu casa. Y en segundo lugar, en tu parroquia, ¿qué cosas puedes hacer para que la paz reine en tu parroquia? Ahí pues usa tu creatividad. Nuestras parroquias tienen que ser lugares de paz. Y fíjense, curiosamente, así se sienten nuestros fieles. En medio de este mundo, sobre todo en estos tiempos, en nuestro país, en nuestra ciudad, que hay violencia, muchos de nuestros fieles expresan cómo se sienten protegidos, cuidados, en nuestros templos, en medio de los grupos parroquiales. Pero más allá de eso, que la iglesia nos cobija, nos abraza, ¿tú qué puedes hacer para que la paz reine dentro de tu territorio parroquial? Desde que nosotros educamos a los niños a la no violencia, a que los juegos, que todos los juegos que tienen violencia es mejor pues que no los jueguen, que no tengan cercanía con ellos. Desde ahí nosotros estamos siendo promotores de la paz. Entonces tú responde 2 cosas en las cuales tú puedas promover la paz en tu territorio parroquial. Y ahora sí, por último, en la nación de México, ¿qué puedes hacer tú para que seas un promotor de la paz, así como lo es Nuestra Señora de Zapopan? Nosotros, claro, criticamos, vivimos en un país muy violento, donde hay muerte, donde no hay seguridad para todos, ni para los hombres ni para las mujeres, donde hay secuestro. Estamos ante una realidad sumamente violenta, pero un fiel cristiano no solamente se tiene que quedar con criticar al gobierno, echar la culpa a otros, sino tener responsabilidad social y decir, en medio de esta ola de violencia, ¿tú qué estás haciendo para que en tu país haya más paz, para erradicar la violencia? Y entonces seremos verdaderamente promotores de la paz. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué iniciativas, qué proyectos vamos a tomar como individuos y en conjunto para que nuestro país tenga paz? El futuro nosotros lo creamos. Nosotros somos arquitectos de nuestro futuro y de nuestro país. Como sociedad, si cada uno de nosotros va dando pasos, tomando iniciativas, y los demás también somos corresponsables en la construcción de la paz de nuestra patria, pues entonces también tienes que contestar qué vas a hacer a nivel como nación para construir la paz. Y entonces, si
todo este tema, esta catequesis, la llevamos en estos puntos concretos y tomamos actividades concretas, entonces nuestra catequesis tuvo sentido, porque la Virgen María va a estar siendo una promotora de paz a través de nosotros. Así como ella fue instrumento de Dios, donde lleva la paz a donde quiera que llevaba a su Hijo, nosotros también estaremos siendo promotores de la paz, que donde estemos nosotros estaremos llevando a Jesucristo, el príncipe de la paz. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta noche, por habernos seguido. Esperamos que la devoción a Nuestra Señora de Zapopan siga creciendo y esta devoción que cada uno de nosotros tenemos personalmente hacia ella nos acerque más a su Hijo Jesucristo, que es la principal intención que la Madre tiene, que nosotros cada vez más amemos a su Hijo. Vamos a terminar con esta oración y después de la oración vamos a terminar con un canto a la Virgen María. Nos ponemos de pie para terminar con la oración. Oración a la Virgen de Zapopan. Oh Madre Santísima de Zapopan, patrona y reina mía, te suplico que si en este día, en esta noche, alguna sentencia fuere dada en mi contra, sea revocada por tu intercesión, ante la divina majestad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh estrella de la evangelización, pacificadora y generala, haz que por tu intercesión prospere la fe católica en nuestra patria mexicana. Señora Virgen de la Expectación, danos tu bendición y llévanos por buen camino. Pues con el deseo de la paz de nuestro Señor, esperando que la paz reine en sus hogares, vamos a terminar este tema con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.